Actualidad, mundo empresarial, emprendimiento, tecnología y cultura. En compañía, un magazine local. 3:24 de la tarde, regresamos, esto es En Compañía y usted está en sintonía de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. Iniciamos nuestra segunda hora recordándoles que a través de las redes sociales podemos interactuar @En Compañía Radio, tanto en Twitter como en Instagram, y también @Éxitos 931. Como bien lo resaltábamos al principio del programa, el fin de semana estuvo lleno de muchísimas noticias y la semana que comienza pues no se muestra para menos escasa de noticias. Una de las cosas que sucedió el fin de semana fue este respaldo que le ha dado la llamada corriente del chavismo crítico a la consulta popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para el próximo 16 de julio. Y para hablar precisamente sobre las implicaciones de esta consulta, tenemos en la línea telefónica al abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo está? Sí, listo. Pedro, la primera cosa que pues esgrime el gobierno sobre la consulta convocada por la Mesa de la Unidad es la palabra inconstitucional. ¿Cuáles son las implicaciones de esta consulta desde el punto de vista constitucional? Sí, buenas tardes. Bueno, mira, fíjate, la Constitución claramente dice en el artículo 187, donde están establecidas las competencias de la Asamblea Nacional, el numeral 4, dice que la Asamblea Nacional es competente para organizar y promover procesos de participación ciudadana en los asuntos de su competencia. Así que es perfectamente posible que la Asamblea Nacional esté realizando esta consulta pública, esto es una consulta, a través de los medios que le parece más pertinente, y este insumo será vinculante para la Asamblea Nacional. Es decir, esto no es un proceso electoral que esté sustituyendo al Consejo Nacional Electoral, no es un referéndum, no, o sea, es decir, no tiene características de un proceso electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral. Okay. Es un proceso de consulta pública que perfectamente la Asamblea Nacional tiene competencia. Recordemos que la Asamblea Nacional tiene una función de representación popular y todos los diputados no es que tienen el derecho, tienen la obligación de permanecer en contacto con sus electores a través de los mecanismos más idóneos, más participativos, más eficientes. Y bueno, que nada más eficiente que mantener contacto con los electores que a través de un proceso de consulta pública con coparticipación de la sociedad civil. Y si uno revisa las características del proceso, sí, no es un proceso electoral, es decir, no se está haciendo con el registro electoral, no se está haciendo, es decir, apegado a los criterios técnicos electorales que demanda la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Es un proceso de consulta pública y por eso es perfectamente constitucional. Claro, desde el punto de vista entonces legal es perfectamente válido que una institución como la Asamblea Nacional convoque a una consulta de este tipo. Muchas veces la discusión se centró en la palabra que muchas personas utilizaron en un principio, la palabra plebiscito. Sí, fíjate, la palabra plebiscito es una palabra que, bueno, no está en la Constitución. Mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre referéndum y plebiscito. Eso es un tema que ha ahondado más la ciencia política. Hay gente autores muy tipo García Pelayo, que hacían diferencias en que un plebiscito contempla decisión político y un referéndum apunta más a características legislativas o jurídicas. Sin embargo, son cosas muy, vamos a decir, eso está en el mundo de las nebulosas y de las abstracciones jurídicas. En realidad las diferencias son mucho menos y las semejanzas son mucho más. Pero en dado caso, en este momento, yo desde el punto de vista jurídico no defino esto ni como un referéndum ni como un plebiscito. Es sencillamente un proceso de consulta pública. La Asamblea Nacional tiene 3 temas y esos 3 temas los va a evaluar con la ciudadanía. Así es. A ver qué le dice la ciudadanía, y eso será vinculante para la Asamblea Nacional, no para el restante de los poderes públicos.
Vale, estamos conversando con el abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino. Otra de las discusiones que se ha generado es en torno a las preguntas. Usted como abogado, ¿cómo las evalúa? Si tiene algún tipo de evaluación sobre las preguntas que se están haciendo en esta consulta. Mira, las preguntas en buena parte ya están respondidas, porque están en la Constitución Nacional. Es decir, ¿cuál es el rol que debe jugar la Fuerza Armada? En esto está claramente en la Constitución Nacional, es un rol absolutamente apartidista de defensa de la soberanía, el servicio del Estado. Es decir, esa pregunta ya está respondida perfectamente en la Constitución. El tema de adelantar elecciones o hacer elecciones generales, eso sí no está en la Constitución. Las elecciones que están pendientes en nuestro país son las elecciones de gobernador, que están vencidas, y las elecciones de alcalde, que deberían hacerse a finales de este año. Así que eventualmente un adelanto de elección presidencial pasaría por una enmienda constitucional, que recordemos que también es competencia de la Asamblea Nacional poder impulsar una enmienda. Así que esa pregunta no estaría de más, porque sería un insumo para que la Asamblea pudiera hacer eventualmente una enmienda. Pero en dado caso, y la figura, bueno, el tema de la constituyente es una cosa que constitucionalmente tuvo que haberse hecho antes de esta escogencia que se pretende hacer el 30, y que la Constitución ya lo responde en el 347, así que, vamos a decir, tiene un carácter fundamentalmente político, simbólico, de refuerzo a lo que está en la Constitución. Sí, es decir, por lo que podemos entender, entonces, como bien lo describe usted, esto es una manifestación de la voluntad del pueblo o de los ciudadanos que van a participar en la consulta, y es, digamos, que la materia prima para la Asamblea generar otro tipo de procesos una vez se haya cumplido la consulta, ¿no? Exactamente, por eso es que yo estoy en desacuerdo en llamar a esto un acto de desobediencia, porque esto no es ningún acto de desobediencia, todo lo contrario, esto es un acto de obediencia, pero de obediencia a la Constitución Nacional, que es al texto al que nos debemos todos, ciudadanos y funcionarios públicos, ¿no? Así que no veo nada de anormal, como lo ha catalogado el gobierno, ni nada de inconstitucional, sino lo veo más bien un proceso sano en el cual la soberanía o la inmensa mayoría del pueblo ha dejado de consultársele su opinión desde diciembre del año 2015, y parece que el gobierno no tiene ninguna intención, y menos el poder electoral, de abrir un proceso bajo el sufragio universal, directo y secreto. Entonces, este mecanismo es perfectamente válido como forma de expresión y de consulta del pueblo. Claro, perfectamente válido, y no supone ningún peligro para las personas que participan ni para las personas que lo organizan, ¿no? Desde el punto de vista legal, porque está totalmente amparado dentro de la Constitución. Sí, no, esto es una competencia plena de la Asamblea Nacional, está en la Constitución Nacional, y como repito, no pretende sustituir ningún proceso electoral que esté previsto en la Constitución. Esto no está sustituyendo un revocatorio o un referendo consultivo, o está sustituyendo un proceso electoral de autoridades. Esas elecciones no están siendo sustituidas. Esto es un proceso de consulta pública que entra dentro de las competencias del 187, numeral 4 de la Constitución. Pedro Alfonso del Pino, muchísimas gracias por estos minutos y por la información tan valiosa que nos ha dado. No, gracias a ustedes, siempre a la orden. El abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino conversando con nosotros acerca de la consulta que se va a estar llevando a cabo el próximo domingo 16 de julio, en donde, como bien lo resaltaba, hay 3 preguntas, una que tiene que ver con el rol de la Fuerza Armada Nacional, otra que tiene que ver con la celebración de esta Asamblea Nacional Constituyente que ha convocado el gobierno nacional, y también sobre la posibilidad de llamar a un gobierno de unidad con miras en una celebración de elecciones adelantadas.